Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias frescas y análisis profundo sobre nuestra parejita dorada, Kerem Bürsin y Hande Rafael. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a adentrarnos en un terreno misterioso, un terreno lleno de especulaciones, rumores y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N. Vamos a hablar de, redoble de tambores el secreto de Kerem y Hande que nadie te con tu superíndice 3. Asu como lo oyen. Hoy vamos a desenmascarar algunas verdades ocultas, a analizar pistas que hemos ido recolectando a lo largo del tiempo y a dar nuestra propia teoría sobre lo que realmente es pasando entre estos dos bombones turcos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intriga, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si aún no se han suscrito al canal, ¿AQ copyright esperan? Denle clic a ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta gran familia de fans enamorados de Kerem y Hande. Prometo que no se arrepentirú, Rene. Ahora sin ese preúmbulos, vamos a empezar a desentrar más menos a este misterio. Rense porque esto se va a poner bueno. Como todos sabemos, la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande durante el rodaje de Senu con diéresis al cap masterisco fue múgica. La química que tenían en pantalla era palpable electrizante. Y fuera de la pantalla, bueno, digamos que las cosas no eran muy diferentes. Piedamente pasaron de ser compau más menos eros de trabajo a grandes amigos, y finalmente a algo muy ese. Su relación superíndice 3N floreció superíndice 3 bajo el sol de Maldivas, confirmando lo que muchos ya sospechábamos, el amor había nacido entre ellos. Vivimos momentos inolvidables. Vimos fotos y vídeos de sus viajes, sus risas, sus miradas superíndice 3 blices. Eran la pareja perfecta. Y después copyright S, la ruptura. Asu sin previo aviso como un balde de agua fría. Copyright paso superíndice 3? ¿Du superíndice 3 de se rompió superíndice 3 el encantó? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Aquí es donde empieza nuestro análisis. Porque a pesar de que ambos han mantenido un perfil bajo sobre el tema, han existido ciertas más menos ciertas pistas que nos hacen pensar que la historia no es del todo escrita. Primero hablemos de las famosas coincidencias. Esas coincidencias que los ankerianos detectamos al instante. Desde llevar la misma ropa, hasta visitar los mismos lugares con poca diferencia de tiempo. ¿Simple coincidencia o algo muy de ese? Yo sinceramente creo que es algo muy de ese. Recordemos ese viaje a Italia, por ejemplo. Ambos fueron a Italia en fechas muy cercanas. Hande estuvo en Milán para la Semana de la Moda, mientras que Kerem también copyright N estuvo en Italia, aunque no específicamente en Milán. Sin embargo, las fotos que publicaron en sus redes sociales tenían un aire similar, una energía parecida. ¿Podría ser que se vieran en secreto, lejos de los focos de la prensa? No lo podemos confirmar, pero tampoco lo podemos descartar. Luego en las declaraciones ambiguas. Tanto Kerem como Hande han sido muy cuidadosos con lo que dicen sobre su relación superíndice 3N pasada. Nunca han cerrado la puerta por completo a una posible reconciliación superíndice 3N. Han hablado del respeto y el cariño más menos o que se tienen, de la importancia que tuvieron el uno para el otro. Es como si dejaran una pequeña más menos a rendija abierta, una esperanza para todos los que aún creemos en su amor. Kerem, en particular, ha mencionado en varias entrevistas que Hande es una persona muy especial en su vida y que siempre la llevaru en su corazón superíndice 3N. Son palabras muy bonitas, pero también copyright N muy significativas. No son palabras que le diruas a una expareja cualquiera con la que simplemente terminaste en buenos tu copyright minos. Son palabras que denotan un sentimiento muy de ese profundo, una conexión superíndice 3N que va muy de ese ayu de lo superficial. Hande por su parte, aunque es muy ese reservada, también copyright N ha dejado entrever que no descarta una posible amistad con Kerem en el futuro. Y recordemos que muchas veces, la amistad es la base de una relación superíndice 3N duradera. Pero aquí viene la parte muy, ese interesante de nuestro análisis, las fuentes cercanas a la pareja. Esos rumores que circulan por los pasillos de la industria del entretenimiento turca.
Según estas fuentes, Kerem y Ande nunca dejaron de tener contacto después copyright ese de su ruptura. Mantuvieron una comunicación superíndice 3n constante aunque de manera discreta. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y se dieron con diéresis nimo en los momentos difíciles. Incluso se dice que en algunas ocasiones, se han visto en secreto, lejos de las CU maras y de la atención superíndice 3n del público. ¿La razón superíndice 3n? Quieren proteger su privacidad y evitar la presión superíndice 3n medio urtica. Saben que su relación superíndice 3n es un tema que genera mucho interu copyright, y prefieren mantenerla al margen de los comentarios y las críticas. Ahora, llegamos a la parte muy especulativa de nuestro vídeo. Aquí es donde voy a dar mi propia teoría sobre lo que realmente estuvo pasando entre Kerem y Ande. Yo creo que efectivamente se estuvo dando una segunda oportunidad. Creo que después copyright ese de un tiempo separados, de reflexionar sobre lo que salió superíndice 3 mal y de madurar como personas, se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Creo que su amor es muy ese fuerte que cualquier obstáculo y que estudien dispuestos a luchar por con diéresis copyright L. Pero también copyright N creo que estudien siendo muy cautelosos. No quieren repetir los errores del pasado y prefieren llevar las cosas con calma, sin presiones ni expectativas exageradas. Quieren reconstruir su relación superíndice 3n desde cero, fortalecer su amistad y asegurarse de que esta vez sea para siempre. Por eso no se sorprendan si en los superíndice 3 meses empiezan a haber coincidencias entre ellos, si escuchan declaraciones reveladoras o si, incluso, se animan a aparecer juntos en público. Creo que es solo cuestión superíndice 3n de tiempo para que confirmen lo que todos ya sospechamos, que el amor entre Kerem y Ande sigue vivo y que es fuerte que nunca. Obviamente todo esto son solo especulaciones basadas en las pistas que hemos ido recolectando. La verdad solo la saben ellos dos. Pero como fans incondicionales de Hanke, no podemos evitar más menosar con su reconciliación superíndice 3n y con verlos felices juntos de nuevo. Y hablando de felicidad, quiero aprovechar para recordarles la importancia de respetar la privacidad de Kerem y Ande. Independientemente de lo que es tu copyright pasando entre ellos, merecen que respetemos su espacio y que no les presionemos para que hagan o digan algo que no quieren. Su felicidad es lo importante. Así que, mis queridos ankerianos, esa es mi teoría sobre el secreto de Kerem y Ande. ¿Qué copyright les parece? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen alguna otra teoría? En resumen, hemos analizado las coincidencias, las declaraciones ambiguas y los rumores sobre Kerem y Ande, llegando a la conclusión superíndice 3n de que podrán estar dándose una segunda oportunidad, aunque de manera cautelosa y discreta. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Me encanta compartir mi pasión superíndice 3n por Hanke con ustedes. Me encantará saber su opinión superíndice 3n sobre todo esto. Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Kerem y Ande volveru a estar juntos? ¿Qué copyright pistas han detectado ustedes? Quiero leerlos. Y por último pero no menos importante, les pido que me ayuden a que este vídeo llegue a muchas personas. Denle like, compártanlo con sus amigos ankerianos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Juntos podemos seguir celebrando el amor de Kerem y Ande. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Pero esperen, que aún hay ese. No se me escapen, que la cosa se pone aún ese interesante. Porque si pensaban que con el análisis de las coincidencias, las declaraciones ambiguas y los chismorreos de las fuentes cercanas a la pareja tenuamos suficiente muy equivocados. Acompáñenme a profundizar aún en este laberinto de amor y misterio. Vamos a diseccionar un poco esas coincidencias, esas casualidades que, como ya dije antes, huelen demasiado a intencionalidad como para ser simples coincidencias. Hablemos de los detalles. Por ejemplo, recordemos la famosa foto de Ande con un libro que aparentemente era el mismo que Kerem había estado leyendo unas semanas antes. Su copyright que podrá ser pura casualidad, que el libro en cuestión superíndice 3n sea un bestseller y que ambos lo hayan comprado independientemente. Pero seamos realistas.
Copyright posibilidades hay de que dos personas, que han compartido una relación superíndice 3n tan intensa, elijan el mismo libro, lo muestren en redes sociales en un lapso de tiempo tan corto y que no haya nada mood S de true S? Yo digo que muy pocas. Además S, no olvidemos el tema de la ropa. Ya mencioné que a veces llevan ropa similar o del mismo estilo, pero es que hay algunas prendas que son prácticamente idénticas. ¿Compradas en la misma tienda? Puede ser. ¿Regaladas por el mismo amigo? Tal vez. ¿Intercambiadas en secreto durante una noche romántica? Ahí lo dejo. Pero no solo son libros y ropa. También hay detalles en sus fotos, en sus poses, en los lugares que visitan. Han compartido imágenes en las que se puede apreciar el mismo tipo de flor, el mismo tipo de decoración, el mismo tipo de vista. Es como si estuvieran comunicándose a través de sus redes sociales, enviándose mensajes subliminales que solo los ankerianos de corazón podemos descifrar. Y luego están las declaraciones ambiguas. ¡Ay, esas declaraciones ambiguas! Un verdadero festín para los que amamos el chismorreo. Porque, como ya dije antes, ninguno de los dos ha cerrado la puerta por completo a una posible reconciliación. Pero es que además han dejado frases sueltas que dan pie a todo tipo de interpretaciones. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron a Kerem directamente sobre Ande y él respondió algo así como: Ande es una persona muy importante en mi vida y siempre lo será. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. A ver, Kerem. Un poquito más de emoción, hombre. Que nos tienes aquí sufriendo por cada palabra que dices. Y Ande por su parte tampoco se queda atrás. En una ocasión, le preguntaron si volvería a trabajar con Kerem en el futuro y ella respondió: nunca digas nunca. ¡Ay, Ande! Esa respuesta nos da vida. Nos da esperanza. Nos hace creer que todo es posible. Pero lo más jugoso de todo son, sin duda, los rumores de las fuentes cercanas a la pareja. A esos informantes anónimos que nos dan la información que necesitamos para mantener viva la llama de la esperanza. Según estas fuentes, Kerem y Ande han estado viéndose en secreto en varias ocasiones. Incluso se dice que han pasado fines de semana juntos en lugares remotos, lejos de las miradas indiscretas. Imagínense la escena. Kerem y Ande solos, en una cabaña en la montaña, disfrutando de la compañía del otro, recordando viejos tiempos y planeando un futuro juntos. ¡Ay, qué bonito! Pero no solo se ven en secreto. También se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Se dice que Kerem ha estado aconsejando a Ande sobre sus nuevos proyectos y que Ande ha estado animando a Kerem en sus momentos de duda. Eso es amor, señores. Eso es compañerismo. Y ahora, vamos a profundizar un poco más en mi teoría. Yo creo que Kerem y Ande se dieron cuenta de que su ruptura fue un error. Creo que la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales los llevaron a tomar una decisión precipitada de la que se arrepintieron al poco tiempo. Pero también creo que ambos son personas muy orgullosas y que les cuesta dar el primer paso. Por eso han estado jugando a este juego de coincidencias y declaraciones ambiguas, tratando de enviarse señales el uno al otro sin comprometerse demasiado. Pero yo creo que ya es hora de que dejen de jugar y se sinceren el uno con el otro. Creo que ambos se aman y que merecen ser felices juntos. Y nosotros, los ankerianos, merecemos verlos felices juntos. Por eso hago un llamado a Kerem y a Ande: dejen de lado el orgullo, abran sus corazones y dense una segunda oportunidad. El mundo los está esperando. Pero, ojo, no nos volvamos locos. También hay que tener en cuenta que todo esto son solo especulaciones. La verdad solo la saben ellos dos. Y aunque como fans incondicionales de Hanke soñemos con su reconciliación, debemos respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren. Su felicidad es lo más importante, aunque esa felicidad no incluya estar juntos. Lo importante es que ambos estén bien, que estén contentos con sus vidas y que sigan triunfando en sus carreras. Así que, mis queridos ankerianos, esa es mi teoría extendida, mi análisis profundo sobre el secreto de Kerem y Ande. ¿Qué les parece ahora? ¿Aún tienen dudas? ¿Han cambiado de opinión? En resumen, hemos diseccionado las coincidencias, las declaraciones ambiguas, los rumores y mi propia teoría,
llegando a la conclusión de que Kerem y Ande podrían estar dándose una segunda oportunidad, pero que están siendo muy cautelosos y discretos. Pero la historia no termina aquí. Aún hay muchos capítulos por escribir. Así que manténganse atentos a mi canal para más chismorreos, noticias frescas y análisis profundo sobre nuestra parejita dorada. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo extra largo. Espero que les haya encantado y que se hayan entretenido. Me encanta compartir mi pasión por Hanke con ustedes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Kerem y Ande se animarán a confirmar su reconciliación pronto? ¿Qué otras pistas han detectado ustedes? Quiero leerlos todos. Y por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a que este vídeo llegue a aún más personas. Denle like, compártanlo con sus amigos ankerianos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Juntos podemos seguir celebrando el amor de Kerem y Ande. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. ¡Viva Hanke!